Buenos días a todos. Voy a hablar sobre la evaluación de los impactos de las perturbaciones sobre carbono en bosques. Y la modelación es dos cuestiones. ¿Qué necesitamos saber sobre las perturbaciones para estimar los cambios en los almacenes de carbono para REDD+ y MRV? Y el segundo, que es más importante por esta charla, es cómo van las perturbaciones afectará las reservas de carbono en las próximas décadas. Bueno, los puntos principales son: hay muchos tipos y intensidades de las perturbaciones forestales. Es posible agregarlos para estimar sus efectos sobre los ecosistemas. La perturbación es un proceso, no solo un evento discreto en el tiempo y en el espacio. Número 3, después de algunas perturbaciones, un pulso de corto plazo de las emisiones puede ser grande, pero después los efectos a largo plazo de las perturbaciones en los bosques dependen de la intensidad y cantidad de árboles de morir. Y finalmente, la separación de las diferentes causas de los cambios en los almacenes de carbono puede ser importante para MRV y REDD+. Bueno, ¿qué es una perturbación? Han visto un lámina más o menos lo mismo de Marcela ayer, pero es un poco diferente. Hay 3 dimensiones aquí. La frecuencia es alta o baja, el tamaño, que es pequeño o grande, y la intensidad. Y podemos poner los diferentes tipos de perturbaciones en este bloque. No voy a hablar sobre todos de estos, pero pueden ver que los diferentes tienen frecuencias alta o baja y tamaños pequeño o grande, y no estoy enseñando las intensidades, pero están también muy importantes. Eso es de IPCC, la separación de causas de los efectos de bosques. Hay 3 categorías: inducida por actividad humana directa, inducida por actividad humana indirecta y natural. Y yo voy a hablar principalmente sobre estos y los naturales. Estas actividades indirectas están muy difíciles separar de los otros causas de efectos, pero sin embargo son muy importantes por todo el mundo. Aquí es una tabla que hice hace 2 años más o menos por una reunión aquí del programa Carbono Mexicano. Entonces los datos están un poco viejos y no recuerdo exactamente dónde encontrarlos, pero son para una ilustración no más sobre los diferentes tipos de perturbaciones inducidas por humanos directo o natural, y los 3 países y más detalles de los tipos de perturbaciones. Bueno, hay muchos datos aquí, pero yo tengo un resumen en los próximos láminas. Voy a enseñar solo unas pocas cosas, pero es interesante. El porciento del área total de perturbaciones entre los 3 países es muy diferente, ¿no? En Canadá, por ejemplo, casi 90% de las perturbaciones están natural, pero es el opuesto en México.
bueno, 85% de las perturbaciones están causados por humanos. Entonces, un poco diferente, pero bueno, es interesante para mí. Los Estados Unidos están más o menos en la mitad de estos extremos. Y aquí es las perturbaciones principales en México, en unidades de 1000 hectáreas por año. Podemos ver que estos procesos graduales, como cosecha parcial y degradación, ellos contribuyen más o casi 60% de toda la área que está con perturbaciones cada año, y los que tienen procesos más abruptos están más o menos 41% de total. Yo no tengo datos de viento, tal vez hay, pero cuando hice este tema no tuve los datos. Bueno, en realidad casi todos los bosques se están recuperando de una perturbación pasada. Aquí es un mapa de norteamericano sin México, pero tenemos un proyecto que estamos empezando para hacer porque es muy importante para los modelos y para el análisis del estado de carbono ahora y en el futuro. Pero puede ver que muchos bosques tienen edades que no están muy viejos, ¿no? Solo algunos lugares del oeste de los Estados Unidos y Canadá que no tienen perturbaciones, bueno, en los 100 o 200 años antes. Por ejemplo, en el sur de los Estados Unidos, donde producimos mucha madera, estos bosques tienen distribuciones de edades que están muy jóvenes, ¿no? Porque están cosechados cada 20 o 30 años. Es diferente en el oeste de los Estados Unidos. Hay una distribución que es más viejo, pero también hay bosques jóvenes que estaban que tenían perturbaciones recientes de incendios o de plagas. Entonces, esta información es muy importante para analizar lo que está pasando con los reservorios de carbono. Bueno, yo voy a describir un ejemplo es un proyecto que estamos implementando en los Estados Unidos para los bosques nacionales. Estos son los bosques que están manejando directamente por el Servicio Forestal. Entonces, hay 155 bosques individuales. Y este proyecto que estamos haciendo tiene los dos objetivos: evaluación de la línea de base, los cambios pasados y causas del cambio, y para el futuro efecto del cambio de gestión de la tierra, el clima y la preocupación de las reservaciones de carbono futuros. Es más o menos lo mismo que tenemos que hacer aquí en México o Canadá o otros países. Y tenemos más o menos los mismos tipos de datos y los métodos están más o menos lo mismo que estamos pensando aquí en este taller. Pocos diferentes modelos, pero los datos están más o menos
lo mismo. Es un proyecto grande, quiere decir que este cuesta más o menos en total más de $2 millones para implementar. Solo quiero decir esto porque es un gran proyecto, ¿no? Tenemos más o menos 10 personas trabajando todos los días en este proyecto, entonces es mucho trabajo para agregar los datos, para hacer los modelos, para analizar los datos, para encontrar con la gente que tiene la responsabilidad para manejar los bosques, porque ellos tienen mucho interés en lo que estamos haciendo. Entonces pasa mucho tiempo. Aquí es un poco de los resultados, simplemente de los inventarios forestales. En los Estados Unidos tenemos un inventario continuo. Podemos medir los mismos parcelas cada 5 o 10 años. Entonces es más o menos correcto para estimar el cambio de los reservorios de carbono. Eso es el total de algunos bosques individuales en esta región, y casi todos están, el carbono está mejorando o incrementando, pero no todos, algunos están perdido, el carbono está perdido por algunas razones. Por eso tenemos que investigar más, porque los inventarios solo pueden decir qué está pasando, pero no puede analizar cuáles son las causas, y esto es lo que es más importante. Entonces tenemos que hacer mucho más trabajo para aumentar los datos de los inventarios. Bueno, como cada aumento, usamos datos espaciales sobre perturbaciones. Aquí hay 2 ejemplos en los Estados Unidos, en base de datos de incendios. Es importante que los colores diferentes indican la severidad de los incendios, y también estos son mapas de algunos 9 insectos, y también los colores indican dónde hay árboles muertos adentro de las áreas afectadas. Es un desafío para estimar la severidad de la perturbación, y esto es un poco complicado, pero quiero ilustrar que es posible tener diferentes resultados, depende de los métodos que están usando. Es un proyecto de este investigador, Medens et al. De 2012, un estudio muy interesante. Ellos estaban usando la teledetección de las áreas de insectos, pero es difícil estimar el número de árboles que fueron mortados, y entonces ellos pueden decir que los números están muy bajos. Entonces tenían que modificar los datos para hacer resultados más realísticos, y resultados que fueran más o menos lo mismo que tenían en Canadá por lo mismo perturbaciones. Aquí pueden ver la diferencia entre los 2 métodos. Uno es muy bajo y otro es mucho más alto en los Estados Unidos. Solo un método usado
para British Columbia. Aquí es un poco más, puede ver mejor los resultados de la estimación bajo y la estimación alto. Y puede ver que aquí es una depicción de escarabos de corteza que es más realístico, como la distribución y la severidad de impactos. Es muy importante tener estos datos. Por ejemplo, aquí puede ver si hay 100% de madera muerta o 50% de madera muerta. Pasa diferentes tiempos para recuperar los flujos de carbono hasta el nivel antes. Bueno, en el largo plazo hay muchos cambios de productividad. Al principio, en los primeros 10 o 20 años, los cambios están mucho más grandes, pero después hay un periodo muy largo que están cambiando más despacio, pero sin embargo es muy importante porque este proceso de productividad puede tener un impacto en el carbono total que pase por muchos años. Los bosques pueden capturar más carbono del atmósfera. Bueno, aquí en los bosques nacionales, solo dos ejemplos del cambio de los reservorios de carbono después de una perturbación grave en este bosque, en el Pierce Clearwater National Forest, y incendio y insecto. Y más o menos hay 3 etapas, como hablamos ayer: un pulso inicial de las emisiones, y esto es antes de la perturbación. Hay cantidad de carbono aquí, pero al tiempo del incendio grave hay un perdido de carbono al atmósfera que es muy grande, tal vez la mitad de total. Y en la etapa 2 hay un efecto secundario que es mucho más gradual, donde el carbono está perdido, pero un rato que es más despacio. Este, por ejemplo, es madera muerta que tiene descomposición por algunos años. Y después hay una etapa 3, una etapa larga de recuperación. Y después de algunos años, tal vez 90 o 100 años, van a tener la misma cantidad de carbono que antes del estudio. Bueno, los incendios y los insectos, cuando la perturbación es grave, tienen más o menos lo mismo cambios, un poco diferentes, pero más o menos son los mismos. Bueno, aquí es también un poco complicado, pero necesitamos estos tipos de curvas por muchas situaciones, ¿no? Entonces aquí están una colección de algunos, depende de la cantidad de biomasa antes de la perturbación, si es bajo o alto, y 2 tipos forestales, 1 y 2, y
tres niveles de gravedad de los incendios. La línea naranja es muy grave, el rojo es en la mitad y el negro es lo menos, bueno, lo más gravedad. Y este gris, color gris, es sin perturbación. Entonces puede decir que el efecto en los almacenes está muy diferente entre todos estos casos. Y esto es que necesitamos mucha gente para hacer las curvas, porque hay mucho trabajo, hay muchos datos que tenemos que integrar. Bueno, con estos datos podemos usarlos para comparar la diferencia con respecto al escenario sin perturbaciones. Por ejemplo, esta línea de amarillo es solo cosechas, esta línea púrpura es solo incendios y esta línea azul es la combinación de los dos en comparación con un escenario sin perturbación. ¿Qué pasó en el, perdón? ¿Qué pasó en el 99? Porque todo eso Esto será un disturbio grande, distrito, ¿no? También solo quiero mencionar que el carbono en cuadrados de manera es muy importante para los escenarios o las perturbaciones que incluye la apertura de medir para productos. Entonces es otra cosa. Bueno, solo quiero decir que estamos haciendo este trabajo en un proyecto piloto del Yucatán Península de México. Voy a hablar mucho sobre esto. Bueno, las observaciones finales, hay muchos tipos diferentes de perturbaciones y diferentes intensidades. Perturbaciones de orden humano son dominantes de tiempo y una gran proporción es gradual y no abrupta. La perturbación es un proceso. Pulsos a corto plazo de las emisiones son características de las perturbaciones graves, pero efectos a largo plazo de las perturbaciones en los bosques dependen de la intensidad y cuántos árboles mueren. Pues no he hablado mucho sobre este punto, pero la separación de las diferentes causas de los cambios en los reservorios de carbono puede ser importante para ML porque tenemos que saber qué es la causa. Y finalmente los datos están disponibles en muchos países y regiones, no siempre es muy bien organizado, como sabemos, y los datos sobre los incendios forestales en general están más disponibles que los datos de otros países. Creo que esto, gracias. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.